Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a ver algo de programación en Arduino. Vamos a ver un tema bastante interesante y que es de mucha utilidad, la utilización de funciones en Arduino. Lo que vamos a ver en este video tutorial va a ser qué es una función, vamos a dar una explicación de las funciones, vamos a ver la utilidad de las funciones, la declaración de funciones y algunos ejemplos de funciones en Arduino para que quede más claro todo este tema. Bien, entonces vamos a ver qué es una función. La definición de función es que es un segmento de código que está separado del código principal del programa, que realiza una tarea específica y regresa a la zona del programa donde fue llamada. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede más clara la definición. Un sketch, un programa de Arduino, está básicamente compuesto de dos funciones, la función voidSetup y la función voidLoop. Estas funciones siempre deben de ir en Arduino para que pues funcione el programa. Posteriormente ejemplo podemos declarar todas las funciones que queramos. En este caso es un ejemplo muy práctico, se llama una función llamada voidEjemplo. Entonces, la función que se ejecuta siempre en Arduino es la función voidLoop. Supongamos que en cierta parte de esta función yo requiero llamar a mi función ejemplo. Y vamos a suponer que la función ejemplo realiza la multiplicación de dos números. Entonces aquí en el código del void loop mando llamar a la función ejemplo. Yo le voy a mandar a esta función algunos valores para que realice la multiplicación. Posteriormente esta función ejemplo tiene un código. Este código realiza la multiplicación de los dos números y me regresa el valor a la función void loop. Así es, por tal motivo la función voidEjemplo solamente se ejecuta durante un tiempo, en lo que realiza todo el código que tiene dentro de ella y posteriormente regresa a la función principal. Básicamente esto es lo que es una función. Bien, ahora vamos a ver la utilidad de las funciones en Arduino. Primero que nada, las funciones ayudan al programador a ser mucho más organizado. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que en nuestro código de Arduino queremos utilizar la lectura de un sensor, por ejemplo un sensor de distancia varias veces. Entonces cada vez que yo requiera medir la distancia con ese sensor, tengo que poner todas las líneas de código necesarias para realizar esa acción. Si yo utilizo funciones, simplemente voy a poner una línea de código donde mando llamar a la función que permite la lectura del sensor. Entonces va a quedar todo de una manera más pequeño y mucho más organizado. Eh, que es también otra de las ventajas. Hacen que el sketch sea mucho más pequeño, más compacto, ya que ese código para la lectura del sensor, a lo mejor yo voy a utilizar en mi sketch de Arduino 20 veces la lectura de ese sensor, tendría que copiar y pegar ese código 20 veces. De esta manera simplemente pongo la función y solamente con una línea lo mando llamar. Otra utilidad de las funciones es que si se comete algún error, si se quiere depurar la función, solamente lo tengo que hacer una vez donde está declarada la función. De la otra manera, si puse el código 50 veces y me equivoqué en algún valor, por ejemplo, dividir esa distancia del sensor entre algún número para que la convierta a centímetros, por ejemplo, si me equivoqué y ya tengo 50 veces el código, tengo que modificar 50 veces el código para que ya ahora sí ya funcione correctamente. O con la función, simplemente me voy a la función, lo modifico una vez y ya va a funcionar el código correctamente. Es una gran utilidad de las funciones. Y pues también si se quieren modificar las funciones, también muy parecido a la ventaja anterior, pues simplemente me voy a donde está la función y la modifico y no tengo que realizar esa modificación en todas las veces que la haya utilizado en el código, solamente una vez. Por último, hacen mucho más fácil la reutilización de código en algunos otros programas. Por decir, yo ya tengo mi función que permite la lectura del sensor. La quiero utilizar en otro sketch de Arduino, simplemente la copio, la pego y la mando llamar. Entonces, pues va a ser una manera mucho más sencilla. Así que en general las funciones nos permiten optimizar muchísimo nuestro código, hacerlo pues
mucho más sencillo y nos ayudan pues a tener todo más organizado. Bien, pues ahora sí vamos a ver la declaración de funciones en Arduino. Primero que nada, algo muy importante es que la función debe de ser declarada fuera de cualquier otra función, antes de la función void loop o después de esta función. Es decir, yo tengo la función setup, la función void loop o loop simplemente. Bueno, este es el tipo eh, de la función y este es el nombre de la función. Entonces yo no puedo declarar mi función en esta parte dentro de esta función o dentro de esta otra. Debe de ir antes de la función loop que vendría siendo en esta parte. Aquí pueden ir todas las funciones que queramos o bien después de la función loop, después de las llaves que delimitan a esta función que vendría siendo en esta parte. Esa es la manera, los lugares donde se deben de declarar las funciones en Arduino. Bien, ahora sí vamos a ver todos los componentes que debe de tener una función en Arduino, cómo declararla correctamente. Primero que nada vamos a poner el tipo de dato de la función. Admite cualquier tipo de dato que utilice Arduino, que utilice el lenguaje de programación que utiliza Arduino, por ejemplo tipo int, tipo double, etcétera, cualquier tipo que se pueda utilizar. Pondremos void si no regresa ningún valor. Ahorita voy a explicar más detalladamente las funciones tipo void, pero si no queremos que mande otro valor a la función principal, la ponemos tipo void. Posteriormente, nuestra función debe llevar un nombre. Es importante aclarar que este nombre no puede llevar espacios en blanco. Si queremos dejar un espacio, simplemente ponemos un guión bajo o algún otro signo, pero no puede llevar espacios en blanco. Ese sería el nombre de la función. Tampoco puede llevar como nombre una palabra reservada del lenguaje de programación. Posteriormente vamos a poner los parámetros que recibe la función, los parámetros o argumentos, que básicamente es una variable que envía la función principal, la función loop, a esta función y que esta función lo va a utilizar para realizar algún cálculo o alguna tarea. Si no requiere ningún parámetro, no es necesariamente poner parámetros, simplemente ponemos los paréntesis vacíos. Posteriormente lleva el código de la función que debe estar entre llaves. También es importante aclarar que después de los paréntesis de los parámetros no lleva punto y coma. Posteriormente lleva una llave que abre, posteriormente va todo el código y otra llave que cierra. Es decir, todo el código de la función debe de estar entre llaves. Y al final ya del código de la función se pone la palabra return, que es el valor que regresa a la función. Es decir, y debe ser del mismo tipo del dato con el que se declaró, es decir, en este caso yo declaré una función tipo int, entonces yo tengo que regresar un valor tipo int, no puedo regresar un valor double, tiene que ser un valor del mismo tipo. En este sencillo ejemplo, tengo una función tipo int llamada 50%, va a calcular el 50% de una determinada cantidad. Voy a recibir un parámetro que es esa cantidad, supongamos que ese parámetro es 100. Ya en el código de la función tengo un int llamado resultado, que va a ser igual al valor, en este caso 100 por 0.5 para calcular el 50%. Ahora mi variable resultado tiene un valor de 50. Posteriormente le digo que regrese ese valor. Entonces al void loop le va a regresar ese valor que es 50. Esto es básicamente lo que hace la función. Esto es lo que está compuesta una función. Reiteramos un poquito. La función está compuesta por lo que viene siendo el tipo de dato, el nombre de la función, los parámetros, todo el código de la función delimitado entre llaves y el valor de regreso. Bien, ahora vamos a ver el código para llamar la función, para invocarla. Primero que nada, aclarar que el código es para funciones que regresen un valor. Más adelante veremos funciones tipo void. Primero que nada, está compuesto por una variable que va a almacenar el valor de retorno, el valor que regresa a la función. En este caso, la variable se llama res. Si ponemos el ejemplo anterior del 50% de 100, pues ahora esa variable va a valer 50.
Posteriormente debe de llevar un signo de igual y el nombre de la función que se desea llamar. Debe de ser, en este caso la función se llama 50%, pues pongo ahí ese nombre. Posteriormente lleva los parámetros que se van a enviar a la función. Ese 100 lo va a recibir la función aquí en su variable valor. Deben de ser también del mismo dato. Yo aquí tengo un int, entonces ese valor que le envío también debe de ser del mismo dato. Básicamente esta es la forma en que se manda a llamar a las funciones. Este es el código. Retomando un poquito lo que se hace es pues asignarle primero que nada a una variable resultado, poner el signo de igual, que es el que le asigna el resultado, poner el nombre de la función, los parámetros que se le van a enviar y el punto y coma. Bien, ahora vamos a ver la declaración de una función tipo void. No siempre requerimos de algún valor que regrese la función, entonces para esto vamos a declarar una función tipo void. La manera de declararla pues es bastante parecida a las funciones que sí regresan un valor. Primero se pone el tipo de dato, en este caso void, porque no quiero que regrese ningún valor. Posteriormente va el nombre de la función. Posteriormente van los parámetros que recibe la función. En este caso, para mostrar un pequeño ejemplo de cuando no recibe parámetros, pues dejé los paréntesis vacíos. Posteriormente, pues no lleva punto y coma después de los paréntesis y luego va el código de la función que debe estar entre llaves. Esta función también calcula el 50% de un valor, pero este valor aquí mismo se le asigna y aquí mismo lo muestra, ya que no está recibiendo ningún valor ni enviándole ningún valor a la función loop. Es decir, declaro mi variable llamada resultado. Resultado va a ser igual a 100 por 0.5, que va a ser 50. Entonces ya muestro en el monitor serial el resultado y me espero un tiempo, ya que termina de hacer la función todo su código y se regresa a la void loop, y si se vuelve a llamar pues vuelve a ejecutar el código. Entonces si no pongo el delay y nada más tengo en la función void loop que ejecute esta otra función, pues va a estar muy rápido. Entonces por eso está de esta manera la función. No lleva ningún valor de regreso, no van a regresar ningún valor. Esta es la manera en que se declaran las funciones tipo void. Y este es el código para llamar a la función. Es un código pues un poco más sencillo. De lo único que cuenta es del nombre de la función que se desea llamar y posteriormente de los parámetros que se le van a enviar a la función. En este caso no le estoy enviando ningún parámetro, por eso están los paréntesis vacíos. Y así de esta manera tan sencilla me manda a llamar a la función. Bueno, pues ya después de haber visto cómo se declaran, cómo están constituidas las funciones, pues creo que hacen falta algunos ejemplos para que quede más claro el tema. Vamos a ver entonces unos ejemplos de funciones en Arduino. Bien, vamos a ver un ejemplo de función en Arduino utilizando un sensor. En este caso un sensor ultrasónico de medición detecta a qué distancia están los objetos. Esto pues es lo básico que declaramos, el nombre que se le asigna al pin y a qué pin de Arduino está conectado antes del void setup. Nuestra primera función llamada void setup, vamos a abrir el puerto serial simplemente para mostrar el valor. Lo vamos a utilizar más adelante y la asignación de pines, uno es de entrada y otro de salida. Posteriormente tenemos el void loop. Aquí es donde terminando el void loop vamos a hacer la declaración de la función. En este caso va a ser una función tipo int. Se va a llamar simplemente sensor y va a recibir un parámetro tipo entero llamado valor. Esa es la declaración principal de la función. Ahorita explico para qué es el valor. Ahorita vamos paso por paso. Posteriormente vamos a poner las llaves. Es recomendable poner las llaves y luego empezar a trabajar dentro de las llaves para que después no se nos olvide poner la llave. Aquí lo que voy a hacer simplemente es copiar el código que se me proporciona para realizar la lectura del sensor. Este es el código que permite realizar la lectura del sensor. No lo voy a explicar porque pues estamos explicando lo que es las
las funciones, simplemente es el código que hace que el sensor funcione correctamente. Aquí sí lo que voy a hacer es asignarle una variable llamada distancia, el valor que me mande el sensor, la distancia que está leyendo. Esa distancia la voy a dividir entre un valor para convertirla, por decir, a centímetros, a pulgadas, a metros. Este valor yo se lo voy a enviar desde el void loop, por eso es el parámetro que está recibiendo. Posteriormente, para finalizar la función, vamos a poner un return llamado distancia, que es el valor que la función sensor me va a regresar. Entonces pues ya tengo declarada la función, ya está puesto su tipo, su nombre, sus parámetros. Aclarar que si son varios van separados por coma. Puedo poner aquí otro int llamado valor 2, etcétera, y todos los parámetros que quiera separados por coma. Después va entre llaves el código del programa y el valor de regreso. Ahora sí vamos a hacer la utilización de esta función dentro del void loop. Que lo que voy a hacer en el void loop, primero voy a declarar una variable tipo entera llamada divisor y le voy a asignar a 100. Esta variable es el divisor, va a ser el número con el que se va a dividir la distancia para convertirlo a diferentes unidades. El 100 simplemente es una cantidad, no específicamente lo va a convertir a alguna unidad en específico. Posteriormente, ahora sí voy a mandar llamar la función. ¿Cómo se llamaba la función? Se ponía a una variable, le vamos a asignar el valor de regreso. Esta variable le voy a poner dis. Esta variable va a ser igual al nombre de la función. La función se llama sensor. Entonces pongo aquí sensor y entre paréntesis, perdón, el parámetro que le voy a enviar. Puede ser un número, como vimos en el ejemplo, o bien puede ser una variable. En este caso le voy a mandar la variable divisor, que vale 100, y posteriormente punto y coma. Aquí lo que estoy haciendo es enviarle divisor que vale 100, entonces ahora valor va a valer 100 y la distancia que obtenga el sensor la va a dividir entre 100 y me la va a regresar y yo la voy a asignar a la variable dis. Ya para finalizar simplemente voy a poner en el serial, voy a mostrar este valor para que puedan observarlo, dis, que es el valor que me está devolviendo la función, es el valor que quiero mostrar. Voy a poner para que se detenga un tiempo, ya que ejecuta esto, mide la distancia y luego se vuelve. El void loop siempre se está ejecutando, entonces va a seguirlo ejecutando, entonces hay que dejar un pequeño tiempo de espera. Entonces creo que este es todo el código que lleva el programa. Vamos a cargarlo a Arduino. Esperamos un momento. Y posteriormente abrimos el monitor serial. Y como podemos ver ya está funcionando el sensor y me está mandando los valores que está leyendo. Vamos a cambiar por ejemplo aquí el parámetro. En vez de ponerle 100 le voy a poner 10 para que vean que los valores que me va a mandar van a ser mucho menores y como está funcionando correctamente la función. Entonces le cargo el programa. Y aquí podemos ver que da valores muy grandes. Como le estoy dividiendo entre un número pequeño, pues me está dando valores mucho más grandes. Y la distancia la que tengo el sensor es pues básicamente la misma. Aquí podemos pues ya ver un ejemplo práctico de la utilización de funciones. Si yo quiero medir varias veces la distancia en mi código, no tengo que estar poniendo todo este código cada vez, todas estas líneas. Simplemente con una línea mando llamar esta función y va a ejecutar todo este código y me regresa la distancia. Aquí vemos ya un ejemplo práctico del uso de funciones. Bien, pues ya para finalizar el video tutorial vamos a ver otro ejemplo de función,
pero ahora utilizando una función tipo void. Va a ser algo mucho más sencillo. Tenemos el void setup. Aquí simplemente voy a declarar lo que viene siendo esta línea para poder utilizar el monitor serial, y posteriormente, después del void loop, voy a declarar la función, que también se puede hacer en esta parte. Bueno, vamos a hacerlo aquí en esta parte también para que vean. Mi función va a ser tipo void, no va a regresar ningún valor y se va a llamar 50%, y tampoco va a recibir ningún parámetro, por lo cual dejo los paréntesis vacíos. Pongo las llaves para que se me sea mucho más fácil, después no se me olvide poner esas llaves. Posteriormente voy a declarar ya dentro de la función una variable tipo entera llamada resultado, y le voy a decir que resultado va a ser igual a 100, va a calcular el 50% de 100 por 0.5. Termino con punto y coma. Aquí no puedo poner un return porque ya veíamos que aquí no se aceptan return, no puede regresar un valor. Entonces voy a mostrar aquí el valor, de resultado. Voy a poner, como les comentaba, una espera, un tiempo, porque se va a seguir ejecutando, ya que es la única función que voy a tener, y para que no se vaya a trabar o algo el programa. Y pues aquí ya está declarada la función. Aquí está su tipo, es void, su nombre, sus parámetros, que en este caso pues no tiene ningún parámetro, todo el código que tiene y pues las llaves que delimitan a dicha función. Posteriormente, ya en el void loop, la voy a mandar llamar. Simplemente voy a poner el nombre de la función y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer, porque no quiero enviar ningún parámetro ni me va a regresar ningún valor, simplemente quiero que se ejecute. La voy a cargar a Arduino para que vean cómo ya funciona correctamente. Y bien, aquí podemos ver ya que está calculando el 50% de 100. Como les comento, como es la única función, pues la sigue ejecutando, ya que el void loop siempre se está ejecutando, pero aquí ya me está mostrando el valor. Bueno, y por mi parte en este video tutorial es todo. Espero todos los temas vistos les sean de mucha utilidad. Hasta pronto.